Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos nuevamente. Soy Alejandro San Francisco y estamos en Historia, Libros y Banderas. Hoy tenemos invitado a Gonzalo Arenas, gran amigo, abogado, que además es doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid. Gonzalo es director de la Escuela de Derecho de la Universidad San Sebastián y también es director del Magíster en Pensamiento Político de la misma Casa de Estudios en el Instituto de Historia. Hoy lo hemos invitado a conversar sobre su libro La Memoria Portaliana, que fue publicado por Editorial Historia Chilena durante el 2017. Muchas gracias, Gonzalo, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, pues feliz de poder hablar de este libro. Primero cuéntanos cómo surgió Memoria Portaliana y entiendo por lo que dicen los agradecimientos que fue fruto de una tesis de magíster en la Universidad de los Andes. Sí, bueno, Portales siempre ha sido un personaje que me ha cautivado mucho, porque creo que representa muchas cosas de lo que es nuestra historia política. Y a propósito, efectivamente, del magíster en historia que hice en la Universidad de los Andes, me propuse estudiar la figura a fondo. Siempre uno lo había leído en partes, nunca con una dedicación fuerte. Y bueno, lo hice en el magíster y bueno, y después la continuación de ese libro la hice después en el doctorado. Te quería preguntar por qué ir a Portales, porque de repente cuando uno escucha Portales uno dice esto ya está sobretrabajado, se ha dicho todo sobre Portales. Por otro lado, los historiadores parece que tienen una especie de fascinación, tanto los partidarios como los que tienen una animadversión, tienen que pasar por Portales. Y tú, por el contrario, dices, no, aquí falta mucho por escarbar y le dedicas tiempo y dices, voy de nuevo a Portales. Sí, lo que pasa es que yo, más que estudiar a lo que fue la vida de Portales y lo que hizo Portales, que, bueno, efectivamente está muy bien estudiado, mi trabajo es lo que viene después de Portales, a propósito de Portales. Yo lo que trato de construir es cómo Portales ha sido interpretado, ha sido tomado, ha sido ejecutado por distintos actores políticos durante todo el siglo XIX y XX, y por eso una de mis tesis es que lo portaliano es más que memoria incluso, es una tradición política que ha marcado nuestros 2 siglos de historia, y por eso es importante estudiar no solo Portales, sino que lo que yo hago es lo que viene después de Portales y la influencia que tuvo. Encina, por ejemplo, Francisco Antonio Encina, en su Historia de Chile, dice que Portales, lo que hizo en vida, tiene una importancia menor al lado de lo que hizo después de muerto, porque en el fondo... ¿Y a ti lo que te interesa es el después de muerto? El después de muertos, la influencia, la forma en que ha guiado nuestra tradición republicana, porque el republicanismo chileno se inserta con la tradición política portaliana, así que yo creo que es un personaje muy actual, y por eso uno siempre vuelve a Portales, no tanto para ver lo que hizo o no hizo, sino que para buscar respuestas a desafíos presentes en ese periodo de la historia que fue el periodo de la organización de Chile. En tu libro ocupas el concepto lugar de memoria, que es del francés Pierre Nora. ¿Qué significa y por qué tiene que ver con el tema que estamos hablando? Sí, a mí me gustó mucho el concepto de Pierre Nora, porque en el fondo refleja esos personajes que son más que personajes históricos, son un verdadero símbolo
que tiene la capacidad además de ir adecuándose a las necesidades del tiempo en la historia. Son un reflejo, más que un reflejo de lo que ellos fueron, son un reflejo de lo que la gente busca en un determinado momento. Y por eso Portales ha sido o ha sido defendido o ha sido enarbolado por gente de derecha, por gente de centro, por gente de izquierda, incluso el Partido Comunista en algún momento, ¿cierto?, ha tenido muy buenas referencias sobre Portales. O sea, es un personaje que comprende un todo, y esos son más o menos los lugares de memoria, que es además un todo contingente, es decir, que no está petrificado, sino que es un personaje o un símbolo viviente porque se va reactualizando y reinterpretando a sí mismo, y esa es la gracia de que sea un lugar de memoria. Y ese concepto Pierre Nora lo trabajó muy bien, bueno, a propósito de muchas tradiciones históricas, pero sobre todo el que yo leí y más me gustó sobre la figura de Charles de Gaulle. Te quería preguntar a propósito de Gaulle, porque hay otra idea de Nora que es bien interesante, que dice que hay personajes que le ganaron a la historia, que ese sería el caso del general de Gaulle. ¿Tú afirmas que ese podría ser el caso de Diego Portales en Chile? Sí, porque en el fondo, bueno, hay que distinguir. La memoria es esa reconstrucción que se hace de un personaje que es contingente todavía, que es discutible, y Nora distingue que la historia es cuando ya esas pasiones se han olvidado, cuando ese personaje está más o menos petrificado y por lo tanto puede ser objeto de un trabajo histórico objetivo. Dice que De Gaulle despierta tantas pasiones que es casi imposible escribir algo históricamente objetivo, aséptico sobre su figura. Y por eso él dice que el personaje le ganó a su historia por ahora. Bueno, lo mismo ocurre de Portales. Portales siempre ha sido interpretado con los ojos vistos en la lucha política presente. De hecho, por ejemplo, todo el revisionismo sobre la figura de Portales y más crítico surge después del gobierno militar, que en el fondo es una crítica más que a Portales, es una crítica a la utilización política que hizo el régimen militar de la figura de Portales. O sea, ¿te refieres a esa discusión Villalobos, Bravo Lira de 88-89? Así es. Entonces, todo en Portales siempre refleja una discusión presente. Y eso es lo que lo hace un sujeto que todavía no permite tener sobre él un trabajo histórico objetivo. Y por eso yo no pretendo hacer un trabajo de él, sino que al contrario, de esa vida que tiene todavía en el presente esa figura de Portales. Hay una noción que al menos como lo conocía yo, tú manifiestas un contraste. Existía la idea de que después de Portales como que se produce un vacío respecto de su figura, como que el funeral fue con mucho reconocimiento, con discursos y obras oratorias sagradas muy profundas, pero que después se produce como un silenciamiento. Tú, por el contrario, sostienes que eso nunca ocurrió. ¿Qué pasa inmediatamente después de la muerte de Portales respecto de esa memoria entre 1837, el asesinato, y 1845, por ejemplo? Sí, eso es interesante porque en el fondo aquí cuando hablamos de memoria portaliana o tradición portaliana, no estamos hablando de una verdad histórica objetiva, sino que estamos hablando de cómo los personajes lo fueron interpretando en el tiempo. Y siempre los personajes tienen un grado de utilización oportunista. Lo que ocurrió con Portales es que después del asesinato, los políticos más conservadores o quizás menos conservadores querían volver a una situación más de conciliación, de mejor convivencia entre conservadores y liberales. Querían dejar un poco este gobierno tan firme de Portales y ser un gobierno más suave. Y en eso la figura de Portales, por supuesto, era un poco incómoda, así que no servía políticamente para cierto momento. Pero después, en la primera reelección de Bulnes, del presidente Bulnes en 1845, hubo como un resurgir liberal. Acuérdate que en 1844 surgió Sociabilidad Chilena y de ahí de todo un movimiento, ¿no es cierto?, de rearticulación de las fuerzas liberales, y ahí los conservadores se vuelven a acordar de Portales, que en el fondo era el emblema del orden, etc. Entonces viene un uso político de Portales que no se da en obras históricas, porque todos dicen que hubo un silencio hasta la primera obra histórica de Vicuña Maquena en 1863.
Pero antes de eso, si uno revisa las actas del Congreso, los periódicos, etcétera, hay una lucha por la figura de Portales, por apropiarla, en el sentido de que es el gran símbolo del orden, de la estabilidad y del progreso de Chile, que es importante. Así que, más que un silencio, hay una configuración de memoria por parte de los políticos, del debate político de la figura de Portales, que después recoge Vicuña Maquena en 1863. En tu visión, esa sería la primera etapa o el primer momento de memoria portaliana. El segundo momento estaría en la segunda mitad del gobierno de Bulnes, 1845, 1851, y en los primeros años del gobierno de Montt, hasta 1855 aproximadamente. ¿Cuáles son las claves de ese segundo momento? Sí, ese segundo momento surge por esta nueva amenaza liberal. Entonces, ahí los conservadores hacen un trabajo de, bueno, tenemos que argumentar ahora de por qué es bueno el sistema. Los conservadores habían dominado el escenario político hasta 1845 y por lo tanto ahora tenían que entrar a argumentar ante un desafío político. Y ahí viene esta reconstrucción de la figura de Portales, que por supuesto se utiliza políticamente, o sea, para ciertas batallas puntuales. Y aquí se da, ¿no es cierto?, este resurgir portaliano nuevamente, y que después pasa una tercera fase, que es ya en el gobierno de Montt y Varas, que tiene la gracia del gobierno de Montt y Varas, que fue el que estableció como tradición la figura de Portales, como una tradición política. Antes era una memoria, aquí se estableció como una tradición. Por eso cuando uno habla de una tradición política portaliana, no es algo de autoría exclusiva de Portales, sino que es lo que hizo Portales interpretado por la acción de gobierno de Montt y de Antonio Varas y reinterpretado por la acción de, bueno, grandes historiadores como Vicuña Maquena, que habíamos mencionado, después vino, bueno, Alberto Edward, Francisco Antonio Encina, etc. O sea, es una construcción colectiva que se va desarrollando en el tiempo y por lo tanto siempre está evolucionando. Estamos hablando con Gonzalo Arenas sobre su libro La memoria portaliana. Gonzalo es director del programa del Magíster en Pensamiento Político de la Universidad San Sebastián. Gonzalo, te quería preguntar ahora por el tercer momento, que es bien interesante porque se da a finales del gobierno de Manuel Montt, y quiero destacar dos particularidades, si te puedes referir a ellas. Primero, cuando surgen los partidos políticos en Chile de manera más formal por la cuestión del Sacristán, y en segundo lugar, tú hablas de una guerra de monumentos que tienen a Diego Portales como parte del centro de ese conflicto. Sí, ahí hay que recordar que, bueno, toda la historiografía tradicional siempre ha dicho que en ese momento, en 1857, surge el sistema de partidos políticos en Chile con la división del Partido Conservador, el Partido Conservador más confesional y el Partido Nacional o monbarista. Y esto tuvo importancia porque en ese contexto de división de los conservadores, ambos bandos comienzan a pelearse quién es el heredero real de la figura de Portales. Entonces, para muchos viene una interpretación en los nacionales y monbaristas de tener a Portales como quizá el símbolo de una confluencia liberal conservadora. Para los conservadores más teológicos o más confesionales viene la figura de Portales, ¿no es cierto?, como un hombre casi religioso, cosa que no lo era, pero sí un hombre que defendía los principios de la iglesia, etc. O sea, cada uno lo va interpretando a su manera. Y en esta lucha que se da lo que tú mencionabas de la guerra de los monumentos, que en 1857 o 56, no me acuerdo bien ahora, los opositores a Montt trataron de hacer un gesto político muy significativo, que fue levantar una estatua en homenaje a Ramón Freire, que era como el ícono de los liberales. Y hicieron una colecta pública, juntaron los recursos, bueno, y la prensa de la época muestra que la inauguración fue realmente casi una convención política contra Montt y contra Varas, porque en el fondo se trataba de ejemplificar, ¿no es cierto?, este gobierno que llamaban más autoritario de Montt con la figura por los ideales liberales de Freire. ¿Y qué ocurrió? Los conservadores dijeron, bueno, no podemos ser menos. Tenían ya un proyecto aprobado de ley para hacer un monumento de Portales desde 1837 y no se había hecho nada. Así que también hicieron una colecta pública para colocar también su símbolo. Y no alcanzaron a juntar la plata. Entonces tuvieron ahí una estrategia que
metieron la necesidad de recursos por la ley de presupuesto. Pero como sabían los conservadores que no les iban a aprobar la plata para un monumento a Montt, dijeron, tenemos que hacer, a Portales, perdón, dijeron, bueno, tenemos que hacer aquí un gran esfuerzo y tenemos que hacer y construir todos los monumentos que tenemos pendientes, porque en Chile éramos campeones de dictar leyes de monumentos y después nunca se hacían. Entonces estaba pendiente el de San Martín, estaba pendiente el de Carrera, el de O'Higgins, el de Abate Molina y el de Portales. Entonces, en la ley de presupuesto presentaba una indicación diciendo, para construir estos 5 monumentos necesitamos tanta cantidad de plata, etc. Algunos fueron más sospechosos por parte de los diputados liberales que no aprobaron la indicación, pero al final se aprobó. Y el punto es que los que sospechaban tenían razón porque el gobierno de Montt pescó toda esa plata y se la gastó toda en el monumento exclusivo a Portales. Entonces los otros 4 tuvieron que esperar. Se mandó a hacer a Europa, se inauguró en 1860 y también tuvo una connotación política gigantesca. En el fondo también una guerra de símbolos y de monumentos. Tú nombraste un par de veces a Vicuña Maquena y te quería preguntar cómo ven a Portales los historiadores del siglo XIX, porque Vicuña Maquena tiene una biografía muy notable de Portales y tiene una especie de paradoja, que lo considera un tirano, pero por otra parte está como enamorado del personaje, lo considera un genio político. Te pregunto por Vicuña Maquena, pero también por otros historiadores del XIX. Sí, hay varios historiadores que uno considera que fueron como los forjadores de esta memoria o tradición política portaliana. Está Vicuña Maquena, pero también está Lastarria, en su versión más crítica. También tenemos a Barros Arana, que también tiene un trabajo importante. Hay que recordar que el papá de Barros Arana fue amigo de Portales. Era amigo de Portales. Y entonces Barros Arana, a pesar de ser liberal, Vicuña Maquena también, a pesar de ser liberal, tenía una buena opinión. Y en general los historiadores del siglo XIX tuvieron una buena opinión de Portales. Incluso los críticos reconocían en él un patriotismo, una abnegación, un desapego al poder, y por lo tanto lo veían siempre como un gran chileno, a pesar de los errores que pudo haber cometido. Así que en general la visión de Portales en el siglo XIX fue positiva y solo empezó a cambiar cuando los conservadores empezaron a hacer un uso más político de su figura. Por ejemplo, para el centenario de su nacimiento en 1893, Carlos Walker Martínez, presidente del Partido Conservador, hizo una gran celebración, una gran puesta en escena, porque se venía terminando la guerra civil y todavía no se sabía quién iba a ser en realidad el partido que iba a recoger toda esa victoria de la guerra civil, si iban a ser los liberales o los conservadores, y ahí se produjo un primer momento en que empezó una crítica más política o una utilización más política de la figura de Portales, ya partidista, abiertamente partidista. Entonces, en general, los historiadores del siglo XIX fueron bien benévolos con la figura de Portales. ¿Y qué aspectos han quedado hasta el día de hoy? ¿O cuáles son trazos de investigación o de interpretación que se mantiene? Por ejemplo, Vicuña Maquena sostiene que él tuvo a la vista numerosas cartas, incluso algunas que nosotros no podemos consultar a la fecha. Sí, bueno, en general hay ciertos conceptos que se han mantenido hasta el día de hoy, ¿ya? De ver a Portales principalmente como el líder ideal del imaginario político chileno, en este sentido, ¿en que fue un hombre, no un político profesional, sino que era un hombre de trabajo, que deja su trabajo porque el país está pasando una amenaza y él como patriota quiere aportar, un hombre que soluciona esos problemas con realismo, con pragmatismo, y después que soluciona el problema vuelve a su vida privada y solamente retoma la política cuando ve nuevamente amenazado el futuro de Chile. O sea, un desprendimiento, un patriotismo. Aquí Portales también, en detalle, nunca cobró sueldo como ministro, o sea, salió más pobre de lo que entró. Son siempre marcas que terminaron por configurar lo que es un hombre de Estado en Chile. La figura del hombre de Estado en Chile se construyó en base a las características de Portales. Entonces, yo creo que eso como líder, como el hombre de Estado por excelencia, yo creo que es un imaginario que está hasta el día de hoy. Y también como sistema político, un sistema político entendido como un principio de autoridad fuerte, un Estado fuerte,
que ayuda al progreso, que mantiene el orden y que por lo tanto avanza con una unidad de espíritu muy grande. Yo creo que es uno de los grandes mensajes de Portales, que los países divididos con almas quebradas no avanzan. Él logró que el alma chilena, después de la independencia que estaba quebrada, se volviera a unir, y eso hizo que tuviésemos durante toda la segunda mitad del siglo XIX uno de los periodos de mayor crecimiento y más espectaculares de modernidad en la historia de Chile. Pese a lo que has mencionado tú, ¿cómo podemos leer a Portales con interés sus cartas, alguna biografía, algún trabajo de época, sin sentir este acoso de la politización o esta sensación de estar hablando del presente más que del pasado? ¿Te has preguntado eso? ¿Cómo lo ves? Sí, es muy difícil, porque como te dije, como hablamos al principio, Portales también es un personaje que le gana su historia. Es difícil leerlo en una clave de neutralidad. Aséptica. Siempre produce un llamado, incluso hoy día cuando vemos, ¿no es cierto?, todo lo que ha sido el estallido social, la falta del principio de autoridad, la falta del orden. Bueno, todo eso también es muy portaliano. Uno a veces cuando lee las cartas de Portales, y estamos hablando de la crisis chilena entre 1823 y 1830, uno dice, bueno, esto tiene aplicación absoluta a lo que está pasando hoy día a veces, es muy actual. Así que siempre va a ser difícil. Ahora, uno siempre tiene que tener una lectura crítica de todas esas obras que hay sobre Portales, pero todavía hay un trabajo histórico por hacer que falta para llegar a ese personaje que se consolide como figura ya histórica, científica, y que yo creo que sería una pérdida que lo fuera. Sería una pérdida porque dejaría de inspirar y dejaría de ser polémico y por lo tanto dejaría de estar vigente. De hecho te quiero preguntar sobre eso, porque tus investigaciones que han continuado sobre Portales son, como tú mismo dices, no sobre Portales, sino sobre Portales después de Portales. Y tu tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid, que tuve la oportunidad de leer y que espero que sea pronto un libro, es sobre la tradición política portaliana, que es un concepto además muy rico, con muy buena densidad. ¿Qué nos puedes contar por adelantado? Porque esperamos invitarte en unos meses más a conversar sobre ese libro. Sí, a diferencia del que estamos viendo ahora, que es Memoria Portaliana, que es principalmente la figura de Portales en el siglo XIX, la tesis, además del siglo XIX, incluye todo el siglo XX, en donde también en todos los momentos de crisis, y es una constante en la historia de Chile, en todos los momentos de crisis del país se empiezan a acordar de Portales, porque era como el hombre, como el ejemplo de solucionar las crisis por excelencia en Chile. Y además porque tiene la gracia de que conocemos sus cartas privadas, y en las cartas privadas uno se da cuenta que, como decía Vicuña Maquena, quizás es el líder político más chileno que tenemos, porque refleja toda nuestra idiosincrasia, todas nuestras contradicciones, todos nuestros buenos deseos y faltas de voluntades a veces, toda nuestra capacidad de entrega, pero al mismo tiempo una cierta falta de ambición. O sea, quizás refleja lo más genuinamente chileno. Una vez yo estaba con un alumno y yo le explicaba esto, que Portales en clase en la universidad les decía, Portales, ¿no es cierto?, era como típicamente chileno, y un alumno me dijo, o sea, si viviera hoy día Portales lo nombrarían Rey Huachaca. Y claro, porque refleja en el fondo todo lo que somos, con lo bueno y lo malo. Uno a veces lee las cartas de Portales y dice, mira, y uno se escandaliza, mira las cosas que hice, pero es lo que somos. Entonces yo creo que siempre va a ser una figura atrayente, porque además, a diferencia de esos héroes inmaculados, es un hombre con muchos defectos, y eso también lo hace más cercano y con muchas contradicciones, y eso lo hace también más interesante. Se dice que él no quería ser presidente de la República porque no sentía tener las virtudes necesarias para el cargo. Claro, él decía que la figura del presidente tenía que ser una cosa inmaculada, tanto privado como pública, y él decía que no estaba dispuesto a perder una zamacueca, a bailar, ¿no es cierto?, por la presidencia. Entonces, porque tenía una vida privada más o menos intensa. Pero además también otros amigos de él decían que no quería ser presidente porque en realidad lo que él le gustaba no era mandar, sino que mandar a los que mandan.
Entonces, bueno, ahí hay distintas interpretaciones. Perfecto. Una última pregunta, Gonzalo, agradeciéndote por haber venido a Historia, Libro y Bandera. ¿Qué recomendación de libro nos puedes hacer a nuestra comunidad de auditores? O bien, ¿qué libro te ha gustado que hayas leído? Puede ser de historia o de cualquier otra cosa. Sí, mira, siempre que hacen esa pregunta, porque a uno le preguntan harto que uno recomiende el libro, yo me acuerdo de una frase que le leía a Borges, que decía que cada vez que le preguntaban, él daba siempre la misma respuesta. Decía, lea clásicos y entre más antiguos mejor. Yo creo que eso siempre es una buena receta. Pero de libros puntuales, hay uno que terminé hace poco, que me parece fantástico, porque en el fondo es un buen ejemplo de cómo la democracia liberal puede ser destruida por el populismo y la demagogia, que es un autor italiano, Antonio Scurati, que escribió M, que es El hijo del siglo, y el otro es El hombre de la providencia. Son 2 tomos sobre una biografía novelada de Mussolini. Sí, gran libro. Claro, que le faltan 2 tomos más, porque van a ser 4. Pero es lo más entretenido que hay, se lee con una rapidez y, como te digo, está tan inteligentemente bien escrito que uno entiende cómo las democracias se carcomen por el populismo y la violencia, que es un poco lo que podemos ver hoy día. Y que fue lo que hizo Mussolini en 1922. Y que fue lo que hizo Mussolini. Y otro libro también muy bueno a propósito de la discusión que está hoy día en Chile sobre qué es democracia, cómo aumentar la democracia. Hay un libro muy bueno de Giovanni Sartori que se llama ¿Qué es la democracia? Que también puede servir mucho para saber qué es, cuando discutimos sobre más democracia, qué es realmente la democracia y evitar esas trampas a veces que nos muestran cosas que supuestamente avanzan a una profundización de la democracia, pero que en realidad atentan contra la esencia misma de esa democracia. Muchas gracias, Gonzalo, por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos en nuestro próximo programa Historia, Libro y Banderas. Que estén muy bien. Fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro Sanfrancisco.